Carlos Fuentes. Muy buenos días para todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a la conferencia magistral Gobernanza y Sociedad, los gobiernos locales en un mundo globalizado. Se encuentran presentes el señor diputado Enrique Mendoza Velázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Destacamos la distinguida presencia de nuestro conferencista magistral, doctor Manuel Canto Schack, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Saludamos con afecto al vocal ejecutivo del INESLE, maestro Javier Martínez Cruz, quien además ha tenido a bien ofrecernos este espacio tan bonito para la celebración de nuestro evento. Destacamos asimismo la presencia del señor presidente municipal de Almoloya del Río, Juan Carlos Gutiérrez Bobadilla. De igual forma, de la señora alcaldesa de Villa del Carbón, María de Lourdes Montiel Paredes. Destacamos la presencia del doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo y quien preside este importante evento. De igual forma, queremos hacer mención que nos acompañan el día de hoy los señores síndicos de las siguientes municipalidades: de Villa Victoria, de Santo Tomás, de Temascalcingo, de Zacualpan, de San José del Rincón, de Isidro Favela, de Toluca, de San Mateo Atenco y de Coatepec Harina. Sean todos bienvenidos. También es grato saber que nos acompañan diversos regidores de las diversas municipalidades del Estado de México, así que los voy a nombrar de los diversos municipios, ténganme paciencia, para agradecerles su presencia. De Tenango del Valle, del segundo regidor de Temascalcingo, del séptimo, del cuarto, del sexto regidor de San Mateo Atenco, del quinto regidor, sexta regidora, segundo regidor de Tezoyuca y Tenancingo, de la décima regidora de Tezoyuca, del noveno regidor de Donato Guerra, del sexto regidor de Huixquilucan, también el décimo regidor de Donato Guerra, del tercer, quinto, décimo, octavo y cuarta regidora de Timilpan, del primer regidor de Villa Victoria, del primer regidor de Temoaya, del tercer regidor de Villa del Carbón, octavo regidor de Naucalpan, quinto regidor también de Villa del Carbón, así como el cuarto regidor, primer regidor de Tejupilco, décimo regidor de Santo Tomás, segundo regidor de San José del Rincón, primer y segundo regidor de Villa del Carbón, y nos acompaña el primer, cuarto, quinto, octavo y décimo regidor de San José del Rincón, la séptima regidora también de San José del Rincón, así como el sexto, el segundo regidor de Chiconcuac, el cuarto regidor de Ocoyoacac, segundo, sexto, séptimo regidor de Timilpan, segundo regidor de Temascaltepec, noveno regidor, tercero y décimo regidor de Temascalcingo, tercer regidor de Jiquipilco, décimo, segundo, noveno, quinto y tercer regidor de Coatepec Harinas, tercer y séptimo regidor de Isidro Favela, tercer regidor y cuarta regidora de Villa Victoria y séptimo y octavo regidor de Coatepec Harina. Sean todos muy bienvenidos. De igual forma, agradecer la presencia de los señores contralores de los municipios de Amecameca, Otzolotepec y Tezcalyacac. Sean bienvenidos. De igual forma, desde luego, agradecer muy especialmente a las señoras y señores servidores públicos de las diversas administraciones municipales del Estado de México, así como de las dependencias del Poder Legislativo público en general. En primer término, y para darles formalmente la bienvenida, invitamos al señor diputado Enrique Mendoza Velázquez para que haga uso de la palabra.
Buenos días. Gracias a todos por su presencia. Sean mis primeras palabras para agradecer la convocatoria a esta sesión de reflexión que a partir de la iniciativa de la Contraloría del Poder Legislativo de la entidad se realiza. A todos los integrantes de los cuerpos edilicios que nos acompañan, de igual manera, bienvenidos, y los distintos órganos que conforman la legislatura, de igual manera, les dan la más cordial de las bienvenidas. Destaco la presencia de los integrantes de este presidium y quisiera, a nombre del diputado Aarón Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 58ª legislatura, advertirles que este tipo de sínodos para llevar a cabo el procesamiento de temas tan relevantes como el que el día de hoy nos ocupa es uno de los objetivos fundamentales de la actual política de difusión de la 58ª legislatura. Hablar precisamente de gobernanza y sociedad, los gobiernos locales en un mundo globalizado, es oportuno, pertinente y sobre todo trascendente. No existe política global, todo es local. El propio presidente de la República de Uruguay nos los advertía hace algunos días, hay que gobernar la globalización. José Mujica también mencionaba que uno de los principales desafíos de las sociedades modernas contemporáneas es traducir los efectos de la globalización en los bolsillos de la gente. Si no es de esa manera, entonces es un discurso hueco, demagogo y que no tiene mayor asidero en la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Yo agregaría que sin localidad no puede haber el segundo paso, que es la globalidad. Debemos de fortalecer gobiernos locales que, tomando la serie de experiencias a nivel internacional, a nivel mundial, puedan procesarlas de la mejor forma a nuestra idiosincrasia, a nuestras propias condiciones económicas, políticas y sociales, para darle respuesta a la gente. De otra forma, estaríamos bordando en el vacío y no tendría mayor trascendencia la gobernanza, que no quiere decir otra cosa más que la serie de instrumentos para hacer viable una política y una serie de políticas públicas para elevar los niveles de bienestar de nuestra comunidad. Siendo así, nos permitimos declarar formalmente inaugurada esta conferencia, que sea para bien de nuestro Estado y de los propios municipios que lo conforman. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Enrique Mendoza, por sus palabras de bienvenida. Acto seguido, invitamos al señor Contralor del Poder Legislativo para que realice la exposición de motivos y dé lectura a la síntesis curricular de nuestro distinguido ponente. Muchas gracias, bienvenidos todos. Es un placer saber que tenemos muchos servidores públicos, algunos que no nombraron. Me permitiré agradecerles su presencia. Veo aquí a varios amigos que no escuché que se los mencionara, pero bienvenidos todos. Qué bueno que estamos aquí en un tema importante para todas las administraciones. Quiero comentarles que es motivo de gran satisfacción saber que este tipo de exposiciones dan lugar a que luego se hagan proyectos reales, efectivos y que están funcionando. Tengo el agrado de comentarles que el día de ayer me tocó asistir a la firma de un convenio en donde 3 municipios de distinto signo político, de distinta origen político, firman un convenio para el tratamiento de los desechos. Y fue producto de una conferencia que se dio aquí precisamente, en donde sabe uno muy bien que si las voluntades no se ponen por delante de los intereses,
no habrá respuestas. Y los ciudadanos seguirán padeciendo malos gobiernos, gente que cree que cuando llega al poder va a estar ahí por siempre. Por eso yo siempre les digo, así seas diputado, senador, regidor, síndico, presidente municipal, y tienes la idea de que el cargo es perpetuo y por lo mismo actúas con prepotencia, con actitudes de que siempre vas a estar ahí, esto también te puede llevar a arrasar derechos, a estar por encima de los intereses de la gente. Y debes de tener claro, el cargo político, ser regidor o cualquier otro cargo de elección popular es finito. ¿Qué quiere decir? Se acaba rápido. Si la vida es un segundo, imagínense tener un cargo de 3 años. Por eso hay que tener muy claro, el cargo es finito, el tiempo es muy corto, pero cuando se actúa mal, el desprestigio es de por vida. No falta al presidente que le digan, mira, ahí va el que no tenía nada. Por eso Platón decía, no siempre ocurre que quienes ocupan o participan en el poder sean personas competentes, y por lo mismo se vuelven peores cuando son desleales. Y hay que ser, la deslealtad se le expresa a la gente, se le expresa al gobierno, a los compañeros de trabajo que luego tienen un cargo menor, porque la avaricia, decía Séneca, la avaricia cuando es fuerte, lo que pasa es que ni con el cargo de tu jefe estás contento, ni con el salario de él, y siempre quieres más. Entonces, entender que el mundo ha cambiado es motivo de muchas exposiciones, de discusiones, de escritos. La verdad es que la palabra gobernanza ha cambiado desde el que el Banco Mundial lo instaura entre sus informes, 1994. Y de ahí para acá hay 12, 13 o 14 formas de referirse a la gobernanza. Y ello, por supuesto, nos debe dar lugar a que este mundo está cambiando. Hoy se asustan muchos regidores porque los citamos, muchos presidentes y muchos síndicos, porque los citamos, porque nombraron al compadre tradicional que ya ha sido tesorero por muchos años y que ya conoce el cargo. No, señor, el mundo está cambiando, las leyes van día con día modificándose y ahora el que lo sabía hacer el siglo pasado puede ser que no lo sepa ahora. Entonces hay que irnos adaptando. El funcionario que se va adaptando es un funcionario que entiende la realidad. Por eso el doctor Canto Chac le pedimos que nos diera oportunidad de escucharle, porque si bien es cierto que muchas cosas van cambiando, hay otras que se van quedando rezagadas, como es el caso, todos entendemos que la política es la reina de las ciencias, ¿verdad? Puedes presentar el mejor proyecto, pero si el político que no conoce dice que no va, tu mejor proyecto se queda. Y aunque haya mucha necesidad, ahí se atoró. Por eso necesitamos ir entendiendo cómo van cambiando las cosas. Si la reina de las ciencias es la política, también es claro que cuando la técnica se subordina acríticamente, sin decirle al funcionario, estás mal, pero le decimos, estás bien, porque creemos que con eso quedamos bien y a ver si ascendemos otro poquito. En ese momento le estamos haciendo un daño muy grande a nuestros compañeros y a la gente que creyó en nosotros. Por eso mismo se cometen graves errores y se pierde el papel del servidor público. El servidor público debe ser alguien que conozca de la técnica y que entienda la política, que conozca de la técnica y que no se subordine acríticamente, porque esos errores son los que dan al traste justamente a muchas de las actividades. Ser prepotente, pues no le ayuda a nadie, ¿verdad? Lo mejor es ser útil, decía Aristóteles. Lo mejor es que debemos ser útiles. Y cuando somos útiles, la gente empieza a entendernos distinto. Es probable que si eres útil, más al rato si eres presidente, síndico, regidor, seas diputado. Pero cuando seas diputado no pienses que llegaste ahí para quedarte también. Todos los cargos, como les decía, son finitos, son perentorios. Y si tienes un trabajo, pues trabaja, ¿no? Tienes un trabajo, dale a tu trabajo.
porque ¿cuántos hay atrás de nosotros buscando acomodarse en tu lugar? ¿Verdad? Entonces, si trabajas, si te contrataste, trabaja. Si te pagan, trabaja. Y si tú crees que lo que te pagan no es lo que te mereces, pues renuncia. Así de sencillo, porque si no, no estaremos pensando al igual que está pensando muchas de las sociedades modernas hoy en día. Por eso es un agrado, doctor. Muchas gracias, diputado Enrique Mendoza. Muchas gracias, presidenta municipal de Almoloya, de Villa del Carbón, y a mi compañero que siempre atento, compañeros de trabajo aquí en la legislatura, al vocal aquí del Instituto de Estudios Legislativos, muchas gracias por darnos oportunidad de estar aquí. A todos ustedes, por supuesto, si esto es como un salón de clases, si no hubiera alumnos no hay conferencia, no hay exposición. Entonces, quizá lo más importante, aunque todos somos importantes en esta materia prima, los más importantes son los que nos acompañan y que tienen oportunidad de escucharnos. Voy a presentarles el currículum del doctor Canto Chac. Canto, y hasta su apellido es atractivo, ¿eh? Decía Facundo Cabral, hay que desconfiar del que no canta, y él canta creo que siempre, ¿no? Manuel Canto es doctor en Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por Flaxo, una institución muy reconocida, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, actualmente es profesor investigador por el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989, o sea, 15 años en el CNI, no es sencillo. Consejero ciudadano del Consejo de Evaluación y Recomendaciones de Política Social del Distrito Federal, que por cierto tengo entendido que ya no está en ese cargo, por voluntad propia, cuando dice que cuando el poder se vuelve muy tirano, lo mejor que tenemos que hacer es retirarnos, y eso es lo que me dice el doctor que ha hecho. Todavía en su currículum estaba hasta hace unos días. Ha coordinado y escrito varios libros, muchos artículos, además ha brindado diversas asesorías, expuesto conferencias magistrales y ofrecido consultorías en todo el país en temas relacionados con la participación ciudadana y de la sociedad civil. Varios libros, varios capítulos, sobre todo varias asesorías y conferencias y participaciones. Es un creyente de la participación política, de la participación social y de la participación en la toma de decisiones. Por eso no hay que ser apáticos. México es uno de los países que menos organizaciones tiene de ciudadanos en América Latina, y precisamente por ello, luego como no tenemos mucha participación, la toma de decisiones se ve afectada por quienes sí pueden decidir. Para que esto vaya quedando claro, si no participamos en la vida política, social y económica de nuestro país, no nos quejemos si tenemos malos gobernantes. Pues bienvenidos todos, voy a dejar la exposición en el doctor Canto Chac, contento siempre, ¿no? Bienvenidos. Agradecemos la participación del doctor Barrios, titular de la Contraloría del Poder Legislativo, y en estos momentos los invitamos a escuchar la conferencia magistral Gobernanza y Sociedad, los gobiernos locales en un mundo globalizado, para lo cual cedemos el uso de la palabra al doctor Manuel Canto. Pues antes que nada, un sincero agradecimiento por múltiples cosas. El primero de ellos es por la oportunidad de estar con ustedes. Aunque no lo crean, un investigador aprende en estas charlas, aprende del público, aprende de sus experiencias, pues porque todos ustedes son portadores de la experiencia cotidiana de la acción de gobierno. Entonces yo vine a aprender a esta conferencia, ¿sí? Yo estoy seguro que voy a aprender mucho, no sé si ustedes vayan a aprender, pero yo sí voy a aprender mucho, por eso es que empecé con el agradecimiento. Entonces, pues esta oportunidad también de compartir con funcionarios, ¿verdad?, con presidentes municipales, diputados, el Contralor, pues todo esto es muy enriquecedor en la vida profesional. Y entonces quisiera ir directamente al grano del asunto,
no sin antes una advertencia de método, ¿sí? Pues voy a estarme refiriendo, como lo dice el título, a problemas amplios de la globalización, cuestiones teóricas, etcétera. Pero les digo muy sinceramente, si en algún momento sienten que no queda claro el asunto, con toda confianza me dicen, esto no quedó claro, e intento hacerlo, ¿sí? Así es que no es nada más una conferencia larga, en la cual después pues los participantes dicen solo el conferencista se entendió, sino que a lo mejor corro el riesgo, pero la idea es intercambiar con ustedes. Bueno, entonces, cuando hablamos de globalización, pues casi siempre la vemos a través de, ahora tenemos más marcas de vehículos circulando por las calles de diversos países, ¿sí? Hay más mercancías de otros países en el supermercado y ya casi no pagan impuestos, o por lo menos no tanto como antes. O en la televisión, en cualquier comunidad que estemos, prácticamente podemos ver canales de todo el mundo, ¿sí? Lo que pasa en un país, al instante lo estamos viendo en la televisión, ¿sí? Pero y entonces la pregunta básica es, ¿y esto que ha cambiado el consumo, que ha cambiado la vida cotidiana incluso, ha cambiado las relaciones de gobierno? ¿Sí? Y entonces sobre esto quiero ir bordando. Partiendo del supuesto de que sí, la globalización también modifica las relaciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque el Estado se transformó. Esto es, en el siglo XVIII, ¿sí? XVII, perdón, cuando se hizo la paz de Westfalia, ¿sí? Habían antes de eso guerras, las llamadas guerras de religión, ¿sí? Que no eran otra cosa sino la forma como se revestían los conflictos territoriales, ¿sí? Entonces, que si este noble estaba en contra de tal príncipe, de tal rey, se hacían la guerra por motivos religiosos, con justificación religiosa, pero era la lucha por los territorios. Hasta que después de mucho destruirse, se sentaron y dijeron, vamos a pactar la paz. ¿Y cuál fue el ingrediente básico de esa paz? Que en la política solo reconocemos la existencia del Estado Nacional. ¿Qué quiere decir el Estado Nacional? En ese momento, el Estado de los que hablan una misma lengua, de los que comparten una cultura. Y entonces, a partir de esto, pues se constituyó lo que a través de todo el siglo XVIII, XIX y XX se consolidó, que es justamente el Estado Nacional, el Estado soberano. La segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, y en lo que va de la cosa empezó a cambiar. ¿Por qué? Pongo solamente un ejemplo, ¿sí? Y con este ejemplo no estoy calumniando absolutamente a nadie, solamente estoy describiendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la política social, pues sabemos que la política social no se produce, la política social de México no se produce solo en México, sino que en ella intervienen Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esto es, diversos organismos multilaterales. Entonces, primer asunto, prácticamente ningún país diseña sus políticas internamente. La globalización modificó al Estado Nacional e implica que de una u otra manera, en mayor o en menor medida, pero se tiene que tomar en cuenta la opinión de los organismos multilaterales. Veamos el caso más concreto de Europa. Tiene incluso que transformarse en sus formas de gobierno y se crea una comisión para gobernar toda Europa. De tal manera, ¿sí? Y que para apoyarme en algún autor, ahí están ustedes viendo lo que señala un autor italiano, Giacomo Marramao, dice lo siguiente, pues con la globalización se rompió este modelo de la paz de Westfalia, del sistema de relaciones internacionales basada en la figura del Estado-nación soberano, territorialmente cerrado. ¿Sí? Entonces decimos el Estado mexicano, el brasileño, esto, ¿sí? Hoy se está transformando, se están desdibujando. No quiero decir que ya no existan fronteras, no las existen, existen diferencias, pero hay este cuestionamiento a tomar las decisiones solo dentro de un país. Segundo asunto que quiero proponer, ¿sí? Durante el siglo XX imperó mucho la idea de que el Estado era el regulador de la economía.
Y efectivamente, ¿verdad? Pues los salarios dependían de una negociación salarial, ¿sí? Las inversiones pues dependían de las oportunidades que abrían los gobiernos, y así podemos poner muchos ejemplos. Por tanto, se decía, es un Estado regulador, pero desde el último tercio, o tal vez mejor cuarto del siglo XX, el Estado pasó a ser de regulador a regulado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Pues que ahora estos estados, para tomar sus decisiones, tienen que decir, y el Fondo Monetario Internacional, cuáles son sus políticas para adecuarme a ellas y obtener más recursos. El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, el Estado Nacional, regulador por excelencia, hoy más bien es un ente regulado. Y eso pasa a nivel de la política amplia. Pero no es la única presión que hoy tiene un Estado Nacional. También tiene una presión desde abajo. ¿Sí? Y esto equivale a decir, y simplemente basta encender la tele. ¿Sí? Toda la discusión que hay por las leyes que van a regular las telecomunicaciones. ¿Sí? Unos dirán, no, es que son leyes excesivas. ¿Sí? Otros dirán, no son leyes excesivas. ¿Sí? Es apenas lo básico que se requiere para construir la democracia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Los que están en una y otra posición ejercen presiones hacia el gobierno para que su decisión se incline de un lado o de otro. Esto es que si por arriba los estados nacionales están presionados por esto que un premio Nobel de Economía llamó el gobierno mundial, ¿sí? La Organización de Comercio, el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, por abajo están presionados por la capacidad y la fuerza que tienen diversos intereses que se ven afectados con las políticas. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estas presiones? Un famoso politólogo europeo decía lo siguiente, ¿sí? Entonces se enfrenta con diversos actores que tienen intereses contradictorios, cada uno de estos actores, pero que son lo suficientemente independientes entre sí para que ninguno pueda imponer una solución por sí solo, y a la vez son lo suficientemente dependientes como para que todos pierdan si no se encuentra una solución. Esto es, ¿verdad? Pues Televisa tiene un poder muy fuerte, todos lo sabemos, ¿sí? Pero también la sociedad tiene un poder muy fuerte. Televisa dice no me regule, la sociedad dice regula más, ¿sí? Y entonces, si no hay una solución entre estos diversos actores, pues simplemente no camina nada. Y entonces, en medio de estas relaciones de poder, que ya no tienen que ver solamente ni con el gobierno, ni con el Estado Nacional, sino con la esfera global, con la diversidad de actores, ¿qué tiene que ver esto con las autoridades y con los gobiernos locales? ¿Están al margen de este asunto? ¿Les afecta? ¿Pueden hacer algo? Son las preguntas a las que me voy a tratar de referir en esto, ¿sí? Saltémonos la siguiente lámina y entonces habría que decir. Resulta entonces que estos cambios que ha habido, ¿sí?, implican que también la idea de la democracia cambió. ¿Sí? ¿Cómo se concebía la democracia realmente existente en el siglo XX? Un pensador austríaco de origen, pero que después fue ministro de Finanzas en Alemania y terminó sus días en Estados Unidos, lo definía así, sin hacerse mayor lío, sin ponerle florecitas. Él decía, democracia es el método a través del cual las élites compiten por el voto mayoritario a fin de obtener el monopolio de las decisiones. ¿Sí? No le sobra nada. ¿Sí? ¿Quiénes compiten? Las élites. ¿Qué es lo que esperan obtener? El voto de las mayorías. ¿Para qué? Para tener el monopolio de todas las decisiones. ¿Sí? Pónganle palabras más o palabras menos, pero así funcionó la democracia del siglo XX. ¿Sí? Pero resulta, ¿sí?, que ya en el siglo XXI, pues la gente ya tampoco es la misma. Las sociedades no son las mismas, se han transformado y entonces se está perdiendo el monopolio gubernamental sobre las decisiones públicas. Este es un dato importante y lo ejemplifico con lo que estamos viendo hoy, en estos días, ¿sí?, que seguramente pasando Semana Santa se resolverá,
el asunto de las telecomunicaciones. Pero podemos decir lo mismo de la reforma política, ¿sí? De la ley de competencia económica, en fin, de varios ámbitos. En estos días estamos en proceso de decisión, pero ¿qué quiere decir? Ya no es el Senado y los diputados encerrados quienes deciden, sino que tienen una interpelación de la ciudadanía. La ciudadanía les dice, esto no nos parece, toma en cuenta nuestras posiciones, de tal suerte entonces que el monopolio que las élites obtenían al tomar posesión del gobierno, hoy ya se perdió, ¿sí? Y en consecuencia, ¿sí?, está apareciendo otro fenómeno, el de la participación ciudadana, ¿sí? Habitualmente se suponía que participamos como ciudadanos cuando vamos y votamos, y sí, es una participación ciudadana, pero no es la única forma de participar. Es la participación que en el siglo XX fue la predominante. ¿Cuál es el supuesto? Todos decidimos, pero entonces delegamos nuestro poder de decisión en algunos, todos ustedes son delegados, para que a mi nombre tomen las decisiones. Pero esto es para seleccionar al que gobierna. Pero ahora cada vez más la sociedad dice, pero no solamente quiero seleccionar a quien gobierna, sino que también quiero intervenir en la manera como va a gobernar, en las decisiones que va a tomar. Y ahí empezamos con problemas. Entonces, ¿para qué me eligieron? ¿Sí? No para que hagas lo que quieras. Te elegimos con base en un programa para que atiendas las demandas de la ciudadanía que no están en ese programa, porque un programa es sobre lo que no se conoce, pero 2 años después las cosas han cambiado. Y entonces, ¿cómo se van a resolver las cosas nuevas? Y por esto es que la ciudadanía dice, ¿sí?, quiero intervenir también en la forma como se gobierna, quiero participar en las decisiones. Tercer asunto, ¿sí? Pero entonces, ¿sí?, resulta que esta participación ciudadana, ¿sí?, si pasamos por favor a la siguiente lámina, ¿sí?, esta participación ciudadana también nos transforma, ¿sí?, la vida pública y lo que entendemos por acción del Estado, ¿sí? Frente a la idea de la primera mitad del siglo XX, el Estado se tiene que ocupar de todo, y la de la segunda mitad del siglo XX, no, el Estado no tiene que hacer nada, ¿sí?, que solamente cobre impuestos, limpie las calles y hasta eso se puede pasar a la iniciativa privada y tenga policía. Frente a estas dos ideas, hoy hay otra idea en América Latina, ¿sí? Esto es, uno, el Estado es un actor imprescindible para promover e impulsar cambios en los rumbos deseados. Pero hay un problema. Tantos años de neoliberalismo le cortaron las manos, los pies al Estado, y por tanto Klisberg, ¿sí?, que es un analista argentino, que él dirigió durante muchos años el Departamento de Reforma del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Klisberg se pregunta, sí, hoy el Estado tiene que hacer algo frente a la situación de estancamiento que tenemos, frente a las diversas necesidades sociales, pero se pregunta, con tantas mutilaciones que ha tenido el Estado, ¿está en condiciones de hacerlo? Y entonces sigue diciendo, pero hay un consenso de que se requiere rediseñar de manera integral los estados, ¿sí? Necesitamos un Estado de nuevo cuño, ¿sí?, y esto debe ir en la dirección, ¿sí?, de un Estado activo, pero asociado estrechamente a la sociedad. Ya no es un Estado activo que haga lo que quiera, si es un Estado que no solo cobre impuestos, sino un Estado que promueve el desarrollo, ¿sí?, pero que lo haga articulándose con la sociedad, ¿sí? ¿De qué manera, verdad? Pues señala, ¿sí?, fuertemente centrado en lo social, ¿sí?, descentralizado. Ya no queremos un gran gobierno nacional que hace todo y que coordina todo, sino un gobierno descentralizado, que llegue justamente a donde está el ciudadano. Como bien lo decía el diputado Mendoza, en la localidad, ahí es donde los ciudadanos tienen al gobierno al alcance de la mano, ¿sí? Conforme nos vamos alejando, pues no sabemos quién es el del Estado, ni sabemos quién es el de la Federación, lo vemos en la tele, pero donde interactuamos con los gobernantes es en el ámbito local, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, se requiere de un Estado descentralizado
que su acción la desarrolle a nivel regional y local, ¿sí? Transparente, que rinda cuentas y sujeto al control de la sociedad, de alta eficiencia gerencial y apoyado en un servicio civil profesionalizado basado en el mérito. Y aquí, para irlos despertando, les diría, ¿sí? Y creo que estamos de acuerdo en que eso debe ser un gobierno, ¿sí? Y tenemos los recursos para hacer ese gobierno que se demanda, ¿sí? Entonces aquí vamos entrando cada vez más cerca a este asunto de la relación con lo social, ¿sí? Entonces, no solamente cambió la visión que tenemos del Estado Nacional, no solamente cambió la visión sobre la democracia, sino que también ha cambiado la concepción del gobierno. Y apareció esta categoría a la cual se refería el doctor Victorino Barrios, de gobernanza, ¿sí? Hasta hace algunos años, más o menos todos tienen edad para acordarse, ¿se acuerdan cuando se creó el IFE? El tema básico en el país era la gobernabilidad. ¿Cómo lograr el acuerdo entre los actores políticos? Pero ahora se empieza a hablar de gobernanza, en el sentido de cuál es la relación gobierno-sociedad, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y aquellos que no son partido, ¿sí? Por tanto, ¿verdad? Esta categoría de gobernanza da cuenta de la multiplicidad de actores sociales participantes en la gestión pública, ¿sí? O de actores privados, pero nada más que la empresa no es el único actor privado, hay múltiples actores privados. Cada ciudadano es un actor privado, cada organización de ciudadanos es una organización privada, ¿sí? Y todos estos, ¿verdad?, participan en el control de la vida pública. Como lo definía Renate Mayens, una socióloga alemana de la administración pública, definía la gobernanza como nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales dentro de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Entonces resulta que hoy gobernar, el acto de gobierno, no se hace solo en el Palacio Municipal, ni en el Palacio Estatal, ni en el Nacional, sino que se gobiernan estas redes entre el gobierno y la ciudadanía, ¿sí? Algunos señalan, el Estado ya no es cúspide, ya no es la cúspide de una pirámide, sino parte de una red de instituciones. Voy a tratar de ser más preciso en esto, no sin antes decir, que ya también lo advertía el doctor Barrios, ¿sí? Esta idea de la palabra gobernanza originalmente surgió en el pensamiento norteamericano. Entonces tenía un sentido normativo, la buena gobernanza, hacer bien las cosas. Pero como ha ocurrido con muchas otras palabras, recordemos que gobernabilidad surgió cuando los empresarios, los políticos y los académicos de Japón, Europa y Estados Unidos dijeron, a volar con todas estas instituciones intervencionistas, ahora nos vamos solo con la empresa, ¿sí? Y en América Latina, gobernabilidad se convirtió en gobernabilidad democrática. Gobernanza en América Latina tiene estas características que citan esos autores brasileños, ¿sí? En América Latina, gobernanza refiere al desarrollo social y a la participación democrática de todos los involucrados en las decisiones. Requiere la inclusión de los principios de democracia, de respeto de los derechos humanos y a las culturas locales, de la participación de los actores de la sociedad civil, de la descentralización del poder y descentralización de la gestión, todas ellas como dimensiones esenciales de una gobernanza democrática. Y entonces, hace un rato, cuando veíamos a Clisberg, él decía, es que el gobierno tiene que ser tal y cual, innovador, rendidor de cuentas. Y sí, yo preguntaba, ¿pero tenemos recursos para eso? Y aquí, ¿y tenemos disponibilidad política para eso? Para el respeto a los derechos humanos, a la cultura local, disposición a que todos los interesados en la vida pública se involucren, aunque no sean electos, aunque no sean producto del voto. Estas son las cosas que me parece están hoy
jalando a los estados y a los gobiernos locales más. Entonces, ¿qué es lo que implica esta situación? Si estamos de acuerdo en que el gobierno va cambiando en ese sentido, de que la ciudadanía se está involucrando en entonces también hay que cambiar nuestra visión de las políticas públicas. Y entonces ahí pediría cambiar a la siguiente lámina, ¿sí? Porque hay dos concepciones de cómo se hacen políticas públicas. Una de ellas, la que nos vino de Norteamérica, es que las políticas se hacen solo en el gobierno. Es lo que se llama la concepción arriba, abajo de las políticas. Ustedes, gobierno arriba, diseñan las políticas, nosotros, ciudadanos abajo, las consumimos, ¿sí? Por tanto, quienes las hacen son las instituciones de gobierno, ¿sí? Quienes las producen concretamente son los expertos, ¿sí? Los expertos en la economía, en finanzas, en derecho. Y entonces, ¿verdad? Es un producto para un consumo pasivo de la sociedad. Yo gobierno, diseño la política, tu sociedad la sigues. Pero si pasamos a la siguiente lámina, vemos que hay otra experiencia, que es la experiencia latinoamericana, ¿sí? Donde las políticas públicas no empiezan en el Palacio de Gobierno. Las políticas públicas empiezan en la demanda de la sociedad, ¿sí? En que la sociedad dice, nuestro problema es ¿sí? Pero también, ¿sí? Cuando decimos sociedad, pues no nos estamos refiriendo a una cosa homogénea, ¿verdad? En la sociedad hay múltiples intereses, ¿sí? Incluso podríamos decir intereses válidos todos ellos, pero en conflicto. ¿Por qué? Porque no se alcanza para satisfacer a todos. En una comunidad, tanta razón puede tener el que pide agua potable como el que pide electricidad. ¿Quién va a negar que los dos son válidos? Pero solamente hay dinero para una o para otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos decirle a aquel que su demanda es menos válida que la del otro? ¿Sí? Por tanto, esto genera conflicto entre los diversos actores. O si ustedes quieren a otro nivel, el conflicto hoy en torno de las telecomunicaciones, ¿sí? Televisa dice, no nos regulas. Y los medios de comunicación pequeños dicen, sí hay que regular a Televisa porque no nos deja actuar. Digo, y no es que tenga nada contra Televisa, es la discusión que está ahora, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que al gobierno le llegan los dos intereses, el que quiere agua y el que quiere electricidad. Y las comunidades se pelean por eso, porque dicen, no, mi necesidad es más fuerte que la tuya, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica gobernar? ¿Sí? Y por tanto, en la perspectiva latinoamericana, ¿sí? El gobierno actúa en función de la capacidad que cada actor tiene para presionar, pero en un juego suma positiva. ¿Qué quiere decir suma positiva? Que no lo que gane uno lo va a perder el otro, ¿sí? Sino que hay que redistribuir, hay que equilibrar, hay que negociar, ¿sí? Y entonces, este es hoy el reto de un gobierno y sobre todo un gobierno local. ¿Cómo responder a las demandas sociales que son conflictivas, ¿sí? Pero que se aproveche productivamente el interés social en participar? Esto nos lleva a otro asunto y pasamos a la siguiente lámina, ¿sí? ¿Cuáles son las destrezas que hoy se le demandan a un gobierno cualquiera que éste sea, pero sobre todo a un gobierno local? Porque, insisto, como ya se señalaba desde la presentación, es donde el gobierno está al alcance de la mano del ciudadano, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, de su lado izquierdo, ¿verdad? Pues se requiere que tengan capacidades organizacionales. Yo me imagino que se han dado cursos y cursos, por ejemplo, sobre planeación estratégica, sobre presupuesto para resultados, ¿sí? Está bien, pero es uno de los ingredientes, no es todo, ¿sí? También se requieren destrezas técnicas, ¿sí? Si no, veamos el ejemplo de mi ciudad, de la línea 12 del metro, ¿verdad? Algo falló allí la destreza técnica, que hoy estamos en problemas con eso, ¿sí? Pero si vemos del otro lado, también se requieren destrezas políticas, ¿sí? Esto es cómo conciliar, cómo negociar con los diversos actores para que todos salgan ganando de la acción pública y no lo que unos ganen lo pierdan los otros, ¿sí?
Entonces se requieren esas tres capacidades, pero hay una en el centro, ¿sí?, que se requiere mucho más, el arraigo social. Y esto es lo que abre la enorme posibilidad de gobernar eficientemente en democracia. Pero voy a ser más radical en eso. Cada vez más, y ustedes me dirán si miento, calumnio o algo parecido, pero cada vez más los gobiernos locales tienen menos recursos para sus necesidades. No es que diga que les bajen el presupuesto, sino que suben las necesidades y ningún presupuesto alcanza a cubrirlas. ¿Sí? Bueno. Y por supuesto que se da el otro extremo, ¿verdad? Donde no solamente aumentó la necesidad, sino también bajó el recurso. ¿Sí? Bueno, esta es una tendencia hacia los gobiernos locales global. Por eso estamos hablando de globalización. Y entonces, pues si quedamos en que íbamos a ser innovadores y todo esto, a gobernar democráticamente, ¿con qué recursos? El recurso fundamental que hoy tiene un gobierno local es el de la participación de la gente. Entonces, ser capaz de aprovechar productivamente la iniciativa de la sociedad, no estoy diciendo de la empresa, no la excluyo, pero no la reduzco a eso. Ser capaces de aprovechar productivamente la iniciativa de la sociedad es hoy el mejor recurso que se tiene, y me voy hasta la parte de abajo, para gestionar proyectos, ¿sí?, para resolver problemas de la coyuntura, pero demanda un asunto básico, que es destreza, que es actitud y que es vocación. La deliberación pública. ¿Sí? El hecho de que me elijan no supone que tengo el conocimiento más que todos los demás para resolver. Entonces, ¿por qué no discutir con cada quien cuáles son los problemas, cuáles son las alternativas para resolverlo, de qué manera ver que se ejecuten las obras de acuerdo a lo previsto, de qué manera evaluar la obra? Esto es la deliberación pública, la interacción gobierno-sociedad. Pero esto también nos lleva a otro asunto. Conste que poquito a poco me voy metiendo en problemas. Ya ha disminuido significativamente la tasa de ¿cómo le podríamos llamar? De sueño, pues. Entonces, esto nos lleva a otro tema, el de las relaciones intergubernamentales, si pasamos a ese, por favor. ¿Sí? ¿Qué es esto de las RICs, para abreviar? ¿Sí? Habíamos dicho anteriormente que gobernanza implica gobierno en red, ¿sí? Para poner un ejemplo. En un programa de desarrollo social de nivel local, pues no pueden dejar de tomar en cuenta a desarrollo social del Estado, ni desarrollo social de la Federación, ni Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? Todos estos intervienen. ¿Sí? Entonces, lo que se van formando son redes de gobierno. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿sí?, esto implica pues la articulación entre diversos órdenes y poderes, el federal, el estadual, el municipal, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. ¿Sí? Y hay dos tipos de articulación: la articulación horizontal, que incluso es, a mi juicio, la más complicada. Pensemos ahora a nivel estatal. ¿Sí? Cuando hablamos de desarrollo social, no estamos pensando solamente en estos programas de reparto. Desarrollo social es la vivienda y es el trabajo. ¿Sí? Y desarrollo social, ¿sí?, también es el fomento de la economía. ¿Sí? Entonces, hay múltiples actores, ¿sí?, que se encargan del desarrollo social, múltiples agencias de gobierno que están al mismo nivel. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para que actúen juntas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el de vivienda va a decir, ¿por qué si yo estoy construyendo vivienda te voy a dar el crédito a ti de desarrollo social? O el de desarrollo social dirá, ¿por qué si tienes tu presupuesto yo te voy a dar el mío para lo que requieres en vivienda? ¿Sí? Y este es un drama cotidiano a nivel global, y cuando digo a nivel global es que me imagino, no tengo evidencia empírica, pero me imagino que a nivel local también es un problema. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, pues se requiere lo que unos autores europeos, en particular el que coordinó la obra, Joan Subirás, decía, ¿sí?, se requiere pactos político-administrativos. ¿Sí? ¿A qué equivale a esto? Decir, vamos a hacer tal obra pública, pero estamos en igualdad de circunstancias, nos comprometemos a poner recursos todos, es un pacto administrativo, pero también político, porque a esas alturas de la vida
sabemos que nunca, como antes, es vigente el dicho aquel que nadie da paso sin guarache, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, se trata de convenios, contratos político-administrativos, ¿sí? Y hay otro que es el vertical que se da entre diversos órdenes de gobierno, federación, estado, municipio. Pero entonces, ¿y cómo lo hacemos para eso de la articulación? Vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina. Hoy, para hacer gestión de la cosa pública, pues se requiere articular a muchísimos. A los gobiernos llamados subnacionales, sean regionales, estatales, municipales, ¿sí? Pero también cada vez más intervienen en la vida pública las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y cada vez más, hasta los 90 todavía, los gobiernos eran muy reticentes a la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy cada vez más, ¿sí?, se ve necesario que éstas se involucren en la vida pública. De tal manera, ¿verdad?, que hay muchísimos a quienes articular, ¿sí? El asunto es que si estamos hablando de articulación, ¿cómo hacemos que cada parte haga lo que le toca hacer? ¿Sí? ¿Cómo aseguramos los comportamientos de los actores? En este momento me refiero solo a los gubernamentales. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, hay diversas maneras, como se ha planteado, que cada quien haga lo que debe. La que originalmente se ocurre, es que hay que hacer una ley para esto, ¿sí? Hablo de mi ciudad, que es la que he estado estudiando últimamente. ¿Cuántas leyes locales que tienen que ver con el desarrollo social creen que hay en la Ciudad de México? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas? Leyes que tienen que ver en su materia con el desarrollo social. 62 leyes, ¿sí? Entonces, por supuesto que nadie puede responder 62 leyes. ¿Quién se va a aprender 62 leyes? ¿Sí? Lo pongo como ejemplo, que es el que conozco directamente, aunque tengo la sospecha que es un ejemplo bastante frecuente, ¿sí? Querer resolver los problemas de articulación de los actores gubernamentales solo a través de la ley y a la vez señalo, ¿sí?, no estoy diciendo que la ley no sirva para nada, ¿no?, sino que es necesaria pero no suficiente, que los problemas de articulación entre los diversos actores que intervienen en la vida pública no se pueden resolver solo a través de leyes. ¿Por qué? Porque llegamos a una sobrecarga legislativa y terminamos volviendo irrelevante la ley. Si hay 62 leyes, ¿sí?, entonces, ¿qué importancia tiene cada una de ellas? ¿Sí? Si actúo, ¿sí?, de buena fe cumpliendo 32, ¿sí?, pues ¿qué importa que no cumpla 30? Entonces, cada ley se va volviendo irrelevante, ¿sí? Pero a la vez, ¿qué es lo que pasa con eso? Se rigidizan las políticas. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Empezó el programa, por ejemplo, adultos mayores, y se empezaron a ver ciertos vicios. Entonces hagamos una ley que corrige este vicio. Aparece otro, modifiquemos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno analiza y evalúa los programas y dice, esto está fallando, no se puede cambiar de inmediato, sino que hay que ir al legislativo a modificar la ley para que la política pueda cambiar. Entonces, con esto hay una rigidización de las políticas que a nadie favorece, ¿sí? ¿Qué otro problema aparece cuando se quiere articular, ¿sí?, vía solo la legislación, enfatizo, ¿sí? Pues muchas veces se incorporan, ¿sí?, estrategias de moda porque esas merecen la aprobación del organismo multilateral. No tengo nada con el presupuesto para resultados, ¿sí?, pero cuando he estudiado su ejecución me he encontrado con lo siguiente, ¿sí? Cuando a la gente que lo tiene que, digamos, que es el que elabora el presupuesto en cada una de las dependencias, se le pregunta, ¿y cómo te ha funcionado el presupuesto para resultados? Pues es un formato más, ¿no? ¿Sí? Y entonces frecuentemente ocurre eso. Insisto, no tengo nada contra eso, ¿sí? El problema del presupuesto para resultados puesto a nivel latinoamericano en un estudio dice, el problema no es tanto que funcione o no, sino que se implante. Esto es
que el que lo tiene que usar sepa para qué lo usa, cuál es el rendimiento, cuál es la mejoría que le puede otorgar a su acción gubernativa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen las calificadoras internacionales, conocemos muchísimas de ellas, y nos dicen, ¿usted planifica? Sí, palomita. ¿Tiene presupuesto para resultados? Sí. ¿Hace planeación estratégica? Sí. Y entonces se vuelve un conjunto de palomitas que no necesariamente modifican la acción gubernamental. Está pasando de moda, y por eso soy más enfático con ello, ISO 9000. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que ISO 9000 ustedes eran buenos funcionarios? Sí, se calificaban con ISO 9000. Y en una ocasión estaba platicando con una vendedora de automóviles. Y me dijo, es que estoy muy nerviosa porque mañana tengo mi examen de ISO 9000. Y le pregunté, oye, ¿y en qué consiste eso? No, pues que debemos tener ciertos controles de calidad, que una vez que vendemos al cliente le debemos aplicar un cuestionario, en fin. Empezó a explicar lo que para ella era ISO 9000. Le dije, oiga, ¿y con eso han aumentado sus ventas? No. ¿Sí? Entonces muchas veces, ¿verdad?, se incorpora eso porque está de moda, porque nos va a dar la palomita, pero no necesariamente porque va a mejorar nuestra función gubernativa, nuestra función pública, ¿verdad? Bueno, entonces, pero ¿cuál es la otra vía que se suele privilegiar para esto? Una es, decía, la legislación. Otra es solo finanzas. ¿Sí? Y entonces, ¿sí?, todos sabemos que un proceso de presupuestación es un proceso de racionalización. ¿Qué quiero hacer y cuánto me cuesta eso que quiero hacer, ¿verdad? No sea que a mitad de camino me encuentre que no me alcanzó el dinero, ¿verdad? O no sea que deje de hacer otra cosa porque suponía que necesitaba mucho y al final me sobró. Es básico presupuestar. Pero el acto de presupuestar es un acto de racionalización, pero también es de ejercicio de poder, ¿sí? Esto es, ¿verdad?, las vicepresidencias nacionales, vicegubernaturas estatales, tienen mucho que ver con finanzas. Insisto, pongo el ejemplo de la Ciudad de México, no porque sea la peor, sino porque es mi ciudad y es la que más he estudiado. Y entonces solicité un estudio a 3 personas, ¿sí? Una había sido funcionaria pública, otra lo es actualmente, y el otro había sido funcionario de delegaciones. Le solicité un estudio sobre justamente este tema y llegaron a la conclusión que ustedes ven allá entrecomilladas. En los hechos, los instrumentos más importantes de planeación, estamos en los controles de las finanzas, ¿verdad? No, sí. Dicen lo siguiente, en los hechos, los instrumentos más importantes de planeación son el presupuesto de egresos, ¿sí?, y la ley de ingreso, los cuales son discutidos cada ejercicio fiscal. Los criterios y análisis técnicos de mediano plazo se trasladan a un segundo plano y en ocasiones se trastocan los objetivos del plano original, imponiéndose una visión de muy corto plazo. El asunto no es a dónde quieres llegar, sino qué pusiste en el POA, ¿sí?, en el programa operativo anual, ¿sí? Y entonces yo no te voy a evaluar de si llegaste o no al lugar donde dijiste que querías llegar, de si resolviste o no el problema público, sino si lo pusiste en tu POA. Si estaba y lo hiciste y gastaste el dinero ahí, palomita. Si no estaba, no sé qué tan necesario sea, pero tienes un tache, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay el exceso de confianza que se pone en la planeación financiera, ¿sí?, muchas veces quita la visión, ¿sí?, de la necesaria atención sobre el problema público, donde entonces el reto no es resolver el problema, sino gastar de acuerdo al formato que llené, ¿sí?, y que muchas veces ni siquiera tuve muy claro qué es lo que tenía que poner, porque me dijeron, es para la próxima semana, ¿sí?, y si no lo entregas, te quedaste sin dinero. O si ya se está acercando octubre y no lo has gastado, te lo recogemos y al año próximo te disminuimos, ¿sí? O sea, ya no importa el objetivo a hacer, sino es la forma de presupuestación, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, pues ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya no hay planes ni programas de gobierno, lo que hay son reglas de operación, ¿sí? Lo que importa no es lo que vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces dime qué vas a repartir, cómo vas a medir, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces esto era para despertarlos, no para deprimirlos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que cuando actúan diversas unidades de gobierno, pues hay que articularse, ¿sí? Pero pues resulta que cuando se trata de articularlas es muy difícil.
y que lo que habitualmente se usa es o la ley o el presupuesto, que ambos tienen que aportar, pero también tienen mucho que quitar al proceso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa con esto? Démosle una vueltecita a la tuerca. Ahora centrémonos en los problemas y en los alcances de la acción gubernamental. Vamos a pasar a esa lámina, por favor, ¿sí? Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Pues por un lado, hay una debilidad fuerte en los gobiernos locales de carácter financiero, ¿sí? Que es importante, pero no sé si más importante sea el exceso de controles, ¿sí? Esto es, tienes 10 pesos, ¿sí? Pero para esos 10 pesos tienes que reunir 20 formatos, ¿sí? Y te vamos a mandar a 30 inspectores, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, en una ocasión me encontré en un estado con algo que me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Resulta que los presidentes municipales piden poco dinero el primer año, ¿sí? Sobre todo para desarrollo social, que es lo que he estado estudiando. Piden poco dinero, no porque tengan pocas necesidades, están agarrando el control del gobierno, ¿sí? No saben muy bien cómo es el asunto, suelen pedir poco dinero. Piden mucho en el segundo y prácticamente nada en el tercero, ¿sí? Y entonces cuando vimos por qué casi nada en el tercero, pues la respuesta es, como la Contraloría lo van a hacer cuando yo ya no esté en el gobierno, ¿sí? Me pueden poner alguna dificultad, ¿sí? Y cuando digo poner, saben a qué me refiero, ¿sí? Entonces de tal manera que mejor no pido, ¿sí? Para que haya menos ocasión de que se me sancione. De tal suerte entonces que el exceso de control, digamos, el control siempre es necesario, ¿sí? Ya pasaron las épocas de que ahí está el dinero en la caja y usted sáquele hasta que se le acabe. Afortunadamente ya pasó eso, ¿sí? Pero a lo mejor en algunos casos estamos viendo lo contrario, ¿verdad? Que se ha rigidizado tanto el ejercicio del recurso que en muchas ocasiones son nacionales, ¿sí? En esta globalización, pues hay líneas de, o ¿qué podríamos decir? Cierta producción que es muy estratégica porque rinde mucho. Por ejemplo, la biotecnología, ¿sí? En algunas comunidades de Morelos, que es muy rico en biodiversidad, llegan transnacionales japonesas que dicen, a ver, ¿y esto que está tan rico qué es? Ah, pues es un té de tila. Digo, estoy exagerando en el ejemplo, no es el caso concreto. Ah, ¿y entonces para qué sirve el té de tila? Para calmar los nervios. ¿No? Se lo toma, así calma. Ah, pues ¿qué le parece si nos asociamos? Yo patento el té de tila, ¿sí? Y usted lo produce. Y entonces tenemos en muchos casos comunidades que han sido expropiadas en sus saberes tradicionales por las farmacéuticas transnacionales. Pero para eso no tiene que pasar por el Estado Nacional, para esto basta ir al gobierno local, ¿sí? Entonces, ¿verdad? O bien podemos pensar incluso en las grandes ciudades. Hoy las grandes empresas hacen negocios en las grandes ciudades, por ejemplo, en los centros estos comerciales que además requieren de instalación de internet y mucho consumo de electricidad y etcétera, ¿sí? Y entonces eso ya no pasa por el Estado Nacional, es transnacional, gobierno local, ¿sí? Estos son los fuertes retos que hoy enfrenta un gobierno local, pero también tiene algunas ventajas que las puede aprovechar, ¿sí? Un gobierno local tiene mayor agilidad de respuesta. No quiero decir porque no tenga un legislativo, que debe tenerlo, ¿verdad? Que debiera tenerlo, pero que no hay legislativos locales, ¿no? Está en contacto más directo con la población, ¿sí? Pero sobre todo a nivel local es donde se puede experimentar. Yo todavía recuerdo y seguro que muchos lo han oído cuando algún funcionario dice así con toda convicción, es que el gobierno no es para experimentar. Y uno dice, ¿y si el gobierno no experimenta, quién va a experimentar en formas de resolver los problemas sociales? ¿Sí? Claro que no se trata de un experimento a ciegas, ¿no? Sino se trata de controlados, pero hay que experimentar, ¿sí? Hay que ensayar rumbos nuevos, porque los que vienen en los libros funcionaron en su tiempo, se convirtieron en modas y vino su fase de desuso. Pero los empezamos a usar cuando ya están entrando en crisis, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Por tanto hay que experimentar, ¿sí? La posibilidad en los gobiernos locales es estar en mayor contacto de la población, ¿sí? Y por tanto tiene la posibilidad de hacer un mejor uso de un recurso básico, como lo dije al principio, que es la participación ciudadana.
Vamos a saltarnos esto de redes, vamos a saltarnos los niveles, ¿sí? Vamos a irnos a una matriz, ¿sí? Por favor. Ya para ir concluyendo. Eso, ¿sí? Miren, de un lado, ¿sí? En vertical, está los pasos que canónicamente se aceptan son los de las políticas públicas. Hacer la agenda, analizar las alternativas para resolver los problemas, decidir por una de ellas, diseñar la estrategia concreta, ejecutarla y evaluarla. Todo el mundo que habla de políticas públicas le va a hablar de esos pasos. Algunos un poquito menos, otros un poquito más, pero en esa columnita está reunida la ciencia de las políticas públicas. ¿Sí? Bueno, en la vertical que están los pasos que se dan en la participación. Para participar requiero estar informado. Un nivel de participación es que se me pida mi opinión, pero otro es que decida, ¿sí? U otro es que se delegue, que el gobierno delegue en organizaciones de la sociedad acciones para realizar, ¿sí? O la sociedad puede proponer acciones a los gobiernos, que es la asociación, y puede la sociedad también controlar, vigilar. Hoy uno de los recursos fundamentales de las contralorías son las contralorías sociales, cuando la sociedad se involucra en la vigilancia de la obra pública. Bueno, pues del cruce de ambos salen múltiples posibilidades de participación. ¿Con qué instrumentos concretos? Vamos por favor a la siguiente lámina, ¿sí? Aquí me voy rápido con esto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pues hay uno, el más conocido, que es el plebiscito y el referéndum, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este instrumento? ¿Sí? Pues permite que participe en todo mundo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con que la carretera pase por tal lado? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con que cambie el nombre de tal comunidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el referéndum no es solamente decir sí o no sobre una opción, pero ¿cuál es su restricción? Que como está acotada a un sí o no, pues no es decir los problemas son estos, o sea, no participamos todos en decir cuáles son los problemas, sino ante la decisión que se nos propone, se nos ofrece un sí o no. No puede ser de otra manera. El más frecuente es el consejo consultivo, ¿sí? Su alcance es que permite que se influya, que la sociedad, a través de algunas personas que el gobierno decide que participen, pues permite que influya en la agenda, ¿sí? Eventualmente sugiere algunas decisiones, ¿sí? ¿Cuál es su restricción? Pues participan poquitas personas, los que se consideran especialistas en el tema, conocedores, etcétera. Estoy hablando en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay otros donde sabemos que en los consejos consultivos, algunos decían que son la junta de primos y cuñados de los presidentes, ¿verdad? Se me hace que es un exceso, pero no es una irrealidad, ¿verdad? Bueno, entonces hay otras formas de participación, las contralorías sociales, que controlan la acción gubernamental, pero ¿cuál es su restricción? Que yo controlo cómo gastaste el dinero. Si los 10 pesos que dijiste que los ibas a gastar en X actividad, efectivamente los gastaste. Pero no intervengo en decir si esa actividad era adecuada o no, y si había otra posibilidad de hacerla mejor, ¿sí? En Brasil hay una forma muy interesante que son los consejos gestores de políticas, ¿sí? Que intervienen en todo el ciclo de la política. Esto es, analizan el problema, toman la decisión, deciden cuánto gasto se va a ir, y si el funcionario no acata esa decisión, pueden llevarlo ante el juez y acusarlo justamente de desacato, ¿verdad? ¿Cuál es su restricción? Que se requiere que haya una participación especializada, gente que tenga experiencia en el tema. Y así, como vemos, hay múltiples formas de interacción gobierno-sociedad. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero lo que me pareció importante de proponerlas a su consideración es que todas ellas son formas concretas para llegar a algo, ¿sí? Para llegar, ¿sí?, a que, si nos vamos por favor a la última lámina, ¿sí?, para llegar a algo fundamental, ¿sí?, a que les decía hace un momento, hoy los gobiernos locales, ¿sí?, todos sus recursos son escasos, tienen un recurso abundante, que es la iniciativa de la gente, la participación ciudadana. Es un recurso abundante, pero muy difícil, ¿sí? Pero justamente por eso plantea un reto a la administración pública, y es que se reforme, ¿sí? Por tanto, ¿verdad?, pues si los gobiernos quieren aprovechar productivamente esta participación de la sociedad, pues hay que modificar a la administración pública, ¿sí? La sociedad no funciona
cómo funcionamos en la administración pública. ¿Sí? Cuando en una ocasión, ¿verdad?, una organización dijo, yo participo, ¿sí?, en una campaña de educación, ¿sí?, y que tuvo un éxito formidable. Resulta que la prevención del cáncer cervicuterino es muy difícil, pues porque para una mujer popular es muy difícil someterse a la toma de la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían esas organizaciones? Les explicaban el porqué de los motivos, capacitaban a promotoras comunitarias para que fueran las que tomaran la muestra, ¿sí?, y entonces hacían una labor formidable. ¿Sí? Pero en una ocasión les llegó Contraloría a pedirle su POA. ¿Sí? Ustedes díganme, ¿qué organización de la sociedad civil hace un POA? ¿Sí? Y entonces le dijeron, es que usted recibió recursos públicos para eso. Aquí dice que todos los que ejercen recursos públicos deben tener un POA. Tenía razón la Contraloría. ¿Sí? El problema no era de la Contraloría, sino del diseño de la administración pública que no preveía la participación ciudadana. Si consideramos que hoy ese es el recurso abundante que tenemos, pues entonces hay que adecuar la participación, la administración pública, para que sea posible esta participación. ¿Sí? Pero lo que nos lleva, y con esto ya les juro que ya concluyo, ¿sí?, esto nos lleva, ¿sí?, a lo que estamos en el principio. Cambió el Estado, cambió el gobierno, cambiaron las políticas. Por tanto, es hora de cambiar en el ámbito local, pero para que este cambio sea posible, hay que cambiar también el ámbito nacional. Y creo que básicamente es una cosa la que hay que cambiar, ¿sí?, la forma como se relaciona gobierno-sociedad, a fin de que el gobierno local pueda aprovechar hoy el único recurso abundante. No digo el único recurso, sino el único que es abundante. Todos los demás son restringidos, que es justamente la disponibilidad de la ciudadanía a involucrarse en la solución de sus problemas. Pues este era el tormento por el que tenían que pasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Canto, por su magistral conferencia. Realmente ha sido un honor escucharle. Y hago propicio este momento para destacar y agradecer la presencia del señor presidente municipal de San José del Rincón, Sergio Velasco González. Pues ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas que será moderado por el Contralor del Poder Legislativo. Al interior de sus programas hay unas papeletas donde podrán realizar su comentario o su pregunta y nos la pueden hacer pasar, por favor, para que sea leída por el señor Contralor. Muy bien, pues estamos a la espera de sus preguntas después de esta interesante conferencia sobre los cambios que se deben ir reflejando en los gobiernos, cambios de actitudes, cambio de actividades, entendimiento de lo que tenemos abundante. Vamos a empezar con una pregunta de Rafael Chacón de Tultitlán, que viene de Derechos Humanos en Tultitlán. Dice, en el tema de capacidad de experimentación, ¿considera importante utilizar el marco lógico como metodología? Y un segundo planteamiento, ¿considera que la gobernanza y la cultura de legalidad son herramientas para que sea posible el empoderamiento de la sociedad civil? Gobernanza y la cultura de la legalidad. Pues empezamos con esta. O como quieres oír algunas otras. ¿Cuándo? Van llegando poco a poco. Perfecto, bueno. Entonces, ¿nadie se molesta con las respuestas? Bueno, a ver, esto de la experimentación y el marco lógico. ¿Sí? Miren, soy particularmente severo con tecnologías que son para presentación de proyectos, convertirlas en tecnología de diseño de proyectos. ¿Sí? Esto es, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema social, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir las características propias de este problema, no solo enunciarlo. Por ejemplo, ¿sí?, si yo estoy seguro que si vamos a sus comunidades y decimos cuál es el principal problema, uno de los que van a surgir de inmediato es la drogadicción. ¿Sí? Y se los digo porque eso pasa en las delegaciones del DF. Entonces los delegados hacen su recorrido, ¿qué problemas hay? Drogadicción. Entonces el delegado
regresa, llama al encargado del sector de la policía y dice, oiga, hágame un operativo y deténgame a todos los drogadictos que se encuentran en tal colonia. Se hace el operativo, llegan los drogadictos o los chavos que estaban allá consumiendo alguna droga, y al rato llegan las mismas personas que dijeron que la drogadicción era un problema a pedir que suelten a sus hijos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el delegado entendió que drogadicción era igual a consumo de drogas. Y otro le dirá, pero ¿cómo haces eso? El problema de la drogadicción es la venta al menudeo. ¿Sí? Y entonces, pues sí, entonces necesito pedir refuerzos para ir a los establecimientos y acabar con la venta al menudeo. Y otro te dirá, no, se van a ir a otro lugar a conseguir la droga. Lo importante de la droga, ¿sí?, es que afecta el tejido social. Antes necesito trabajadores sociales que me ayuden a reconstituir el tejido. Entonces, de acuerdo a esas diferencias, pues puede ser que necesite médicos para atender a los que consumen, policías para contender con los que la venden, ¿sí?, o trabajadores sociales para contender con el problema de tejido social. Y entonces, ya que estoy convencido de que hice un diagnóstico integral, me dirá el encargado de finanzas, pero tienes para una cosa. ¿Qué quieres? ¿Médicos, policías o trabajadores? Entonces, por tanto, definir el problema con precisión es algo bastante importante, ¿sí? Pero, ¿en qué parte del marco lógico se define? ¿Sí? No, sino que tengo que definirlo y una vez que lo definí, ahí sí lo pongo en el marco lógico. Entonces pongo tal situación que requiere tal objetivo para el cual voy a seguir estas líneas de acción, ¿sí?, y que voy a alcanzar tales metas, y para tales metas necesito un recurso, y que para demostrar que alcancé esas metas, estos van a ser mis criterios de verificación. Pero eso es una vez que conozco el problema, ¿sí? Por tanto, desde mi punto de vista, ¿sí?, el marco lógico no sirve para la experimentación, ¿sí?, sirve para la presentación, ¿sí?, de programas y proyectos ya concebidos, ya definidos. ¿Sí? Y eso sí, me permite decirle a cualquiera en una tarjetita como estas, este es mi problema, mi objetivo, mis líneas de acción, mi meta, ¿qué sigue después? Mis recursos y mis indicadores. Y entonces sí, para eso sí sirve. Por tanto, ¿verdad? Bueno, eso sería el asunto. Sobre lo de la gobernanza y la cultura de legalidad, si sirven para el empoderamiento de la ciudadanía, pues es que yo me atrevería a invertir los términos. Es que el fortalecimiento político de la ciudadanía, no me gusta usar la expresión empoderamiento, porque es así muy meitinusa, ¿no? Entonces, para el fortalecimiento de la ciudadanía, desde mi punto de vista, ¿sí?, este fortalecimiento genera cultura de la legalidad y propicia la gobernanza, ¿sí? Entonces yo más bien invertiría los términos, ¿sí?, pero corregiría de inmediato y diría, pero se van retroalimentando, ¿sí? O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace que una persona, ¿sí?, se acerque a participar? El que pongamos un cartel y digamos, convocamos a todos los ciudadanos que tengan problemas a que participen, pues no llega nadie, ¿sí?, sino que la gente lleve un problema y se le resuelva. O sea, la gente aprende a partir de los resultados. Porque si yo tenía un problema en mi colonia, ¿sí?, y fui al espacio que me convocaron a participar y lo planteé y propuse cómo solucionarlo y me hicieron caso y se solucionó, cuando tenga otro seguro que voy a ir, ¿sí?, y seguro que voy a invitar a otros a que vayan conmigo a resolver el problema. Entonces es la acción con la sociedad lo que va generando al final de cuentas confianza, ¿sí?, que es lo que está en el fondo detrás de la participación. Creo que ya llegaron otras y entonces. Muy bien. ¿Hay alguien que quiere hacer una participación? Es común que lo hagamos, una directo del público y una vamos leyendo. Muy buenas tardes, su servidor, licenciado Arturo Solís Sangrador, asesor jurídico del Ayuntamiento de Tonanitla. Gracias, señor Contralor, por esta atenta invitación a nombre del ciudadano presidente. Usted, doctor, gracias por esta ponencia y por compartirnos su experiencia en esta dinámica. Tengo una pregunta, respecto a esta innovación que usted refiere de la legislación, porque es bien cierto que leyes orgánicas municipales tenemos en todas nuestras entidades. ¿Qué opinión sería de parte suya de generar un código municipal único
para que de esta forma, ¿verdad?, no pudiéramos desconocer el contenido de nuestra normatividad, porque al final de cuentas, en términos del artículo 115 constitucional, pues el municipio es la figura jurídica a base de la sociedad. En principio, esa sería una alternativa para solucionar esta uniformidad de criterios presupuestarios en todos los aspectos sociales, económicos. Esa sería una. Y la segunda, usted habla de la participación ciudadana. En el Estado de México tenemos la figura de los consejos de participación ciudadana, y las cuales están regulados, y que precisamente es generar la opinión hacia las administraciones públicas municipales para tener injerencia en los programas sociales. ¿Usted considera que deben ser renovadas o tener otro aspecto? Le agradezco esta oportunidad. Considero que, perdón, lo último. Si esta figura efectivamente es dar la respuesta a esa participación ciudadana que se busca en nuestra entidad, le agradezco la participación. Mire, brevísimamente, yo lo que le diría es que me parece que el reto no es uniformar, porque si todas las comunidades fueran igualitas, pues sí que se gobiernen por igual, pero cada comunidad es diferente, ¿sí? Entonces, mientras más queremos acercarnos a la uniformización, más paralizamos al gobierno local, ¿sí? Me parece que más bien lo que requerimos, ¿sí?, son figuras legislativas locales, ¿sí? El ayuntamiento se acerca a eso, pero son muy restringidas. Yo creo que hay que pensar en legislación local, ¿sí? Al final de cuentas, el espíritu del 115, como bien lo recordaba, ¿sí?, es que no el embrión, sino la figura básica del Estado es el municipio. Entonces, ¿por qué a la figura básica no le damos poder legislativo? Creo que más bien habría que caminar en esa línea, ¿sí? Y como ocurre cuando hablamos de una articulación de diversas entidades jurídicas, cada estado genera su propia legislación con tal de que no contradiga a la legislación federal, ¿sí? ¿Y por qué no hacer eso con los municipios? Que cada municipio genere su legislación con tal de que no contradiga ni a la federal ni a la estatal, ¿sí? Creo que más se podría avanzar en ese sentido. Pero entiendo que para eso seguramente que será difícil que lo vea, ¿no? Pero me gustaría que en algún momento pasara eso en el país. En el otro, sobre los consejos de participación, yo lo que le diría es que algo que me fascinaría, ¿sí?, es poder evaluarlos, ¿sí?, porque todo paso para una innovación tiene que partir de una evaluación, ¿sí? Difícilmente encontramos una política perfecta y difícilmente encontramos una política que sea toda cero rendimientos. Siempre hay algo que aprender y algo que modificar, ¿sí? Por tanto, yo creo que al pensar en los consejos de participación como una forma real y efectiva de participación de la ciudadanía, yo preferiría decir, vamos a ver qué es lo que ha pasado. No quiero ser solo políticamente correcto, sino responder adecuadamente, ¿verdad? Entonces, una vez que les agradezco la valoración que hicieron a mi respuesta políticamente correcta, vamos a las que son impolíticas, ¿sí? Pero hay algo que sirve para evaluar, ¿sí? El periódico El Universal, ¿sí?, tiene un sistema de encuestas, porque es periódico, que se llama ¿Cómo vamos, Ciudad de México? Pero Ciudad de México no es solo Distrito Federal, que hoy pugna ser la Ciudad de México, sino es la zona conurbada del Estado de México, ¿sí? A nivel de cultura política no hay muchas diferencias, ¿sí? O sea, parece que tenemos una zona cultural, que es Distrito Federal, más zona conurbada, ¿sí? Pero fue muy interesante porque me pidieron participar, entonces propuse que se analizara también los mecanismos de participación. Y salían cosas muy interesantes. Una, en la elección de los comités vecinales, que son parecidos a los consejos de participación, no son exactamente lo mismo, pero es lo que más se le parece, vota para elegirlos el 12% de la población, ¿sí? Qué mal, ¿sí? Pero de los que se eligen, ¿sí?, no funcionan más del 28%. Entonces, para su respuesta, pues yo vería cuáles fueron las cifras que resultaron para esta parte del Estado de México. Conste que no dejo de ser políticamente correcto. Muchas gracias. Una tercera participación que tenemos.
Es de Federico González Osnaya, de la sindicatura Isidro Favela. Se tendrán que ir depurando los diversos leyes y reglamentos que existen en la actualidad para una mejor convivencia entre gobierno y sociedad. Sí, no, es que estoy pensando cómo decirlo para no complicar las cosas. Miren, se los platico a través de la anécdota de un amigo muy experimentado en administración pública, ¿sí? Es de esas raras personas que tuvo una experiencia formidable en la administración pública, después se fue a organizaciones civiles, ya ha tenido un reconocimiento internacional sobre el tema. Y una vez me dijo, es una persona ya bastante mayor, ¿sí? Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quisiera ser diputado. Y digo, oye, ¿para qué quieres ser diputado? Para, en vez de hacer leyes, quitar leyes, ¿sí? Porque a veces lo que tenemos es un exceso de leyes, ¿sí? Y entonces me voy con una expresión también de moda. A lo mejor al corpus legislativo le falta una reingeniería jurídica, ¿sí? Porque como las leyes básicamente son por acumulación, ¿verdad? Llega una nueva, pero no se va las anteriores, las parecidas, digo. La que tiene que ver con una misma materia, sí, se adecua, ¿verdad? Pero entonces, a lo mejor lo que nos está faltando para una reforma a fondo del Estado, y cuando digo del Estado, no del Estado de México, del Estado nacional, estaduales y municipales, es pensar en una reingeniería jurídica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya leyes precisas, ¿sí? Generales? ¿Sí? A ver, porque ¿qué es lo que pasa con la ley? ¿Sí? A partir de la experiencia, es habitual que el legislador tienda a decir, para que no haya interpretaciones perversas, normo hasta el último comportamiento, ¿sí? Hasta la última acción práctica que se desprende de la ley. Y genera la rigidización en las políticas, ¿no? Entonces me parece que más bien habría que pensar, si estamos ante una forma nueva de gobierno, ¿sí? Forma nueva de gobernar, ¿qué legislación requiere esta nueva forma de gobernar para ser efectiva? Otra vez invertiría los términos, ¿verdad? No partiría necesariamente de las leyes que ya están, sino primero diría qué leyes se necesitan, de esas cuales tenemos, ¿sí? Incorporar las que no tenemos y quitar las que van en otro sentido, ¿sí? Derogar leyes porque ya no son útiles, creo que también contribuye a la democracia. Mientras menos leyes tengamos, más le damos oportunidad al ciudadano de conocerlas y por tanto desarrollar una cultura de la legalidad, ¿sí? Pero si hay tantas que es imposible que cada ciudadano la conozca, pues seguro que voy a violar la mayoría de las leyes por desconocimiento. Pero como el principio jurídico es que contra la ley no se puede invocar desconocimiento, ¿verdad? Pues igual me muelo, ¿no? Entonces, invertiría los términos. Muchas gracias por las respuestas. Ustedes recordarán a Tácito, él decía que cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes. Nada más. Bueno, yo le estoy diciendo. Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes, decía Tácito. En fin. Una cuarta pregunta, la hace Enrique Novelo. Para participar como ciudadano, ¿cómo es más efectivo? ¿Con los partidos, con el gobierno o con las ONGs? Directo. Bueno, pues aquí como con los municipios diríamos que no hay un solo tipo de ciudadanos, sino que hay múltiples ciudadanos, ¿sí? Entonces puede ser que un ciudadano opte por hacer carrera política partidaria, ¿verdad? Otro dirá, no, mejor me voy directamente al gobierno porque mi ventaja es mi expertise técnica. Y otro dirá, es muy difícil hacer algo allá, me voy a la sociedad civil. Aquí el punto, y creo que es lo que está detrás, no podemos considerar que estos son excluyentes, ¿sí? Ni el partido excluye al gobierno, ni el gobierno a las organizaciones de diverso tipo, ¿sí? Sino justamente esta es la idea de complejidad y por eso es el tema de la gobernanza, ¿sí? Todos ellos son necesarios, ¿sí? Tienen suficiente poder para que algo de sus intenciones se pueda realizar y también tienen suficiente poder para que si no se tome en cuenta se paralicen las cosas, ¿sí? Entonces, ese es el reto que tenemos hoy. ¿Cómo hacemos que todos intervengan, cada uno en su especificidad,
No se trata que las organizaciones civiles pongan los candidatos. Esto que algunos reivindicaron como que la demanda ciudadana era que hubiera candidatos sin partido, pues yo diría que tanto era una demanda ciudadana. Yo recuerdo haberla visto por la televisión hace algunos años, patrocinada por una cierta compañía farmacéutica, ¿no? Que es el único candidato ciudadano de las últimas, de los últimos tiempos, ¿sí? No, entonces, a las organizaciones civiles les toca trabajar a nivel de sociedad civil, al gobierno gobernar y a los partidos llegar al gobierno. Pero le toca a la sociedad civil decirle al gobierno, sí ganaste con votos, pero no obtuviste el monopolio de las decisiones. Ganaste la posibilidad de servir a la sociedad en lo que te digamos, ¿sí? Pero hace falta una ciudadanía que diga, ¿sí? Entonces, no me extiendo más en el asunto, los tres y otros son necesarios, ninguno de ellos es suficiente, pero no podemos pensar que están contrapuestos. Muchas gracias. María de Lourdes Castro, del Ayuntamiento de Tlalnepantla. ¿Qué opina del cambio estructural que se plantea hacer con el Coneval? No sería objetivo porque entre otros yo lo propuse, ¿sí? Entonces me voy al fondo del asunto, ¿sí? La cuestión es que en muchas ocasiones, ¿sí?, cuando el evaluador es el mismo que ejecutó el proyecto, se corre en una suerte de, como decía el cuento antiguo, espejito, espejito, dime quién hizo el programa más bonito, ¿sí? Entonces, si lo que yo hice, yo juzgo si estuvo bien hecho o no, pues poca cosa hacemos. Si además de esto, ¿verdad? Digo, no, va a ser un actor distinto el que va a evaluar, pero si no me dices que yo fui el mejor, no te vuelvo a contratar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ¿cómo se llaman los que contratan? Los consultores, ¿sí? Hay otra posibilidad, creo un organismo, ¿sí?, pero quien controla ese organismo es el gobierno, ¿sí?, que era el caso anterior de Coneval, ¿sí? Cuando Coneval evalúa porque todavía no ha cambiado eso, ¿sí? Cuando Coneval evalúa un programa, ustedes saben quién paga esa evaluación, que es el órgano evaluado. Entonces el órgano evaluado siempre ahí tiene una posibilidad de estirar y todo esto. Por eso es que en el Distrito Federal, ¿sí?, se diseñó y otra cosa, cuando Coneval, ¿sí?, recomendaba, pues el recomendado no tenía obligación siquiera de leer la evaluación, ¿sí?, mucho menos de acatar la recomendación que se le hacía. Por tanto, Coneval pues, produjo un conocimiento formidable, ha producido y sigue produciendo un conocimiento formidable de la pobreza en el país, el funcionamiento de los programas sociales, su eficiencia, su eficacia, etcétera. Pero poco puede hacer porque se modifiquen esos programas. La propuesta de autonomía iba junto con la obligatoriedad del cumplimiento de sus recomendaciones. Esa parte no quedó incorporada, ¿sí? Ambas cosas la teníamos en la Ciudad de México. Esto es inamovilidad de consejeros, ¿sí?, obligatoriedad de las recomendaciones, ¿sí? Las evaluaciones se hacen con presupuesto propio del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, ¿sí? Y entonces, pues cuando te dicen, bueno, está bien, es obligatorio, ¿sí?, pero igual meto en el cajón las recomendaciones y la instancia que debe dar cuenta, que debe sancionar que no se cumplan, que es la Contraloría, dice, mejor lo vemos después, ¿sí? Cuando la instancia que debe facilitar el apoyo, pues ya no lo facilita, ¿sí? Entonces, pues resulta que con toda y legislación de autonomía, ¿sí?, que en el caso del DF no era autónomo, sino público descentralizado, pero y con todo y la declaración de autonomía, ¿sí?, si no hay una voluntad gubernamental y una exigibilidad social, que eso sea, pues no tiene sentido. Y por eso les digo, pues yo siempre pongo como ejemplos el de mi ciudad. Cuando vi que en la ciudad ya no era posible asegurar esas tres condiciones, pues bien, así no se puede jugar. Bien. Una sexta y penúltima pregunta. ¿Considera que la utilización de los presupuestos participativos que iniciaron en Brasil y ahora los maneja ONU Habitat sean funcionales en la participación de la sociedad?
Sí, aunque diría, depende de lo que estemos entendiendo por presupuesto participativo. ¿Sí? Porque para algunos presupuesto participativo es reunir a la gente y decirle, a ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Lámparas? ¿Arreglo de los parques? ¿Señalamientos? ¿O alguna otra cosa? ¿Sí? Entonces ya está definido cuál es el problema, ya están definidas cuáles son las soluciones, tú solamente di cuál de ellas aplico. Mientras que en la lógica de presupuesto participativo, el iniciado en Porto Alegre, que hoy practican 413 ciudades de Brasil, 370 de Brasil, 413 de América Latina y cerca de 700 de Europa, ¿sí? Lo importante del presupuesto participativo es que la comunidad diagnostique su problema, ¿sí? Entonces, que nos reunamos a decir, los que vivimos aquí tenemos tales y cuales problemas, pero no hay presupuesto que baste para solucionar todos los problemas. Entonces viene un segundo paso que es muy importante. Si no podemos solucionar los problemas y todos ellos son reales y válidos, ¿cuál primero? Eso implica que la gente desarrolle su capacidad de negociar, que entre todos se analice cuál es el más acuciante. Pero no solamente eso, sino que se dialogue con el gobierno. Vamos a suponer que aquí hay presupuesto participativo, vámonos por manzana, y que los vecinos de esta manzana dijeron que quieren pavimento, y los de la otra manzana que quieren agua potable, y los de la tercera que quieren pavimento también, y los de la cuarta agua potable. Pues ninguna red de agua potable se puede tender, ¿verdad? Pongo aquí, me salto esta, voy a la otra, o pavimento esta acá, sino que tienen que ser, para ser racional, tendidos completos. Entonces, ¿eso qué implica? Que no solamente dialoga la ciudadanía entre sí, sino que dialoga con el gobierno. Y entonces, ¿cuáles son los términos de la negociación? También me convenciste, ¿sí?, de que es más importante el agua potable. Pero si yo quería electricidad, ¿por qué no entonces pactamos de una vez que el año siguiente es electricidad? ¿Sí? Y entonces eso lo pactamos con la autoridad y lo convertimos en un programa para la sociedad, para la ciudad, perdón. ¿Sí? Entonces lo importante del presupuesto participativo no es en qué se gasta, sino cómo la sociedad es capaz de diagnosticar sus problemas, negociar sus soluciones e interactuar con el gobierno. Esa es la gobernanza al final de cuentas. ¿Sí? Pero alguien decía que cuando en los centros se grita Partenón, en las periferias solo se oye ON, ¿sí? Y eso le ha pasado al presupuesto participativo. ¿Sí? Muy bien, doctor. Esta pregunta que acaba de dar respuesta la presentó Arturo Saavedra del Ayuntamiento de Tlalnepantla, bienvenido. De Ixtapan de la Sal, Antonino Bernal, y esta es la última pregunta. ¿Cómo evitar la benevolencia aparente de los gobernantes? Sí, ojalá fueran benevolentes, ¿verdad? Pero interpretando el sentido de la expresión, ¿sí? Hasta hace no mucho, creo que el día de ayer, eso se le llamaba clientelismo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ¿cómo evitar las prácticas clientelares? Me parece que la primera de ellas es, hasta hoy, el gobernante se concibe como el que monopoliza la decisión y el dueño de los recursos públicos. ¿Sí? Y si un recurso es público, no es porque sea del gobierno, sino porque son del público, que son los que ponemos el dinero. ¿Sí? Entonces, en la medida en que haya supervisión del público sobre esto, se va a disminuir muchísimo. Algunos dicen, hay que universalizar los programas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no depende de tu voluntad que yo me integre al programa, ¿sí?, entonces eso evita el clientelismo. La experiencia dice, no, requiere la sociedad dar un paso más, que yo lo conciba como derecho. ¿Sí? Entonces tú me das, no importa qué, la pensión, la despensa, la capacitación o lo que sea, ¿sí?, porque tienes obligación y yo lo que hago es ejercer un derecho. ¿Sí? Pero además se requiere que terceras instancias digan, o sea, el derecho, ¿sí?, está siendo garantizado de manera efectiva, ¿sí? Y entonces este es otra vez un proceso de interacción, ¿sí?, gobierno-sociedad. Y entonces, como les dije al principio y al final, pues en esto uno aprende, ¿sí?
Lo que yo he aprendido de esta sesión con ustedes, y lo digo porque es la última pregunta, según había señalado, ¿verdad? Pues es que esos ejemplos y esas preguntas concretas que ustedes pusieron es la manera específica de reformular los gobiernos locales para dar respuesta a los problemas de la globalización, a los problemas de las transformaciones de los estados, ¿sí? Es la manera concreta como las autoridades locales van construyendo relaciones de gobernanza, ¿sí? Que no son otra cosa sino partir del supuesto el gobierno no es el monopolizador de las decisiones y la sociedad no es el enemigo del cual esconderse, sino hoy es el principal recurso disponible para incrementar el rendimiento de los recursos públicos. Y pues con todo esto, muchísimas gracias por el aprendizaje que hoy tuve con ustedes. Agradecemos al doctor Manuel Canto la excelente exposición de la que hemos disfrutado el día de hoy y pasaremos a otra parte del programa para terminar con el mismo. Para ir concluyendo, procedemos a hacer entrega de un sentido reconocimiento al doctor Manuel Canto Schack por su valiosa participación como conferencista magistral, para lo cual antes de concluir, agradecer la presencia de don Gutiérrez Bobadilla, también del señor presidente municipal de San José del Rincón, Sergio Velasco González, y de la señora alcaldesa. Muchas gracias. Primero que nada agradecer. Cuando hacían esa pregunta de si podíamos unificar, creo que los presidentes no estamos de acuerdo. Nos gustaría mucho que nos analizaran a cada municipio, y ustedes lo que hablaba de la figura local sería importantísimo en nuestro estado, porque ahorita estamos viviendo un proceso muy difícil con los cambios del PIS, y es algo que yo he venido hablando en todos los espacios que tenemos, donde no nos pueden medir igual. Hay municipios urbanos, rurales, hay municipios que tienen recursos, hay quienes no tenemos recursos y dependemos del gobierno estatal y federal. Entonces, cuando hablan de unificar, cuidado, o sea, es peligroso. Entonces, nosotros hablamos, también creo que los que somos municipios pequeños y municipios que sí dependemos del gobierno estatal y federal, pedimos que el apoyo sea más fuerte con todos, en todos los lugares, y en la legislatura pues nos encantaría que nos tomaran muy en cuenta. Platicaba con el profesor Javier y nos decía que también nosotros podíamos meter nuestras iniciativas, y yo creo que vamos a tener que hacer algo, porque sí, para nosotros está siendo muy difícil. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es muy importante saber, y qué bueno que haya muchos regidores y que haya síndicos, para que podamos exponer lo que estamos viviendo en cada uno de los municipios. Muchísimas gracias, Contralor, por la invitación. Muchas gracias a mis compañeros presidentes, y damos por terminada la reunión, siendo la 1:20, damos por terminada esta conferencia magistral.